Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Que la bendición de Dios pueda ser con cada uno de mis queridos hermanos y hermanas, amigos que se conectan a través de las páginas oficiales de nuestra iglesia a nivel mundial. Que la bendición de Dios pueda ser con ustedes en este momento. Y como siempre les saluda su amigo en Cristo, el pastor Danilo Monterroso, desde la ciudad de Quetzaltenango del país de Guatemala. Quiero trasladarme hasta el país de Chile, hasta Santiago, con el apreciado amigo y pastor Abimelec Hernández, quien es el actual presidente de la División Latinoamericana. Apreciado pastor Abimelec, bienvenido y gracias por estar en este programa de Escuela Sabática. Gracias, Pastor Danilo, por la invitación que me extiendes a participar de esta hermosa lección que vamos a desarrollar en este día y a través de ti saludar a todo el departamento o el Instituto Investigativo Ministerial, quien hace posible a través del apoyo del Departamento de Multimedia poder llegar a muchos hogares, poder llegar a nuestra hermandad que está esparcida en este mundo donde tenemos presencia como iglesia del Señor, pues que la paz del Señor sea con todos. Amén. Muchas gracias, apreciado pastor, por estar con nosotros en esta oportunidad. Vamos a tener la oración inicial y quiero pedirte favor, a ti, por favor, pastor Abimelec, que puedas tener la oración inicial, haciendo un pedido especial por todos los pedidos que nos han llegado a la página o me han escrito de hermanos y hermanas con gran necesidad. Vamos a tomar esas peticiones en general. Por favor, pastor, puede orar. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, en esta hora venimos a ti agradecidos por la vida y la salud que nos preservas, por la bendición de reunirnos a través de estas redes alternativas para compartir tu palabra y por el privilegio que nos concedes, oh Señor, de poder hacer esta petición a favor de aquellas personas que nos han solicitado que roguemos y que te supliquemos para que sus súplicas, sus necesidades sean suplidas conforme a tu voluntad. Señor, te imploramos por el niño Caleb, por Samuel, por el niño que está allá en la ciudad de Washington, quien también precisa de tu ayuda y de tu sostén en este momento. Sé con sus padres. Te quiero rogar también por nuestra querida hermana Paola Alexis de la ciudad de San Juan en Argentina. Tu caso está en tus manos. Te Amén. quiero implorar, oh Padre, en el nombre de Jesús, por nuestra querida hermana Julie Nicoli, que tu gracia maravillosa y en tu amor le siga sosteniendo firme y fiel y le puedas restaurar, oh Padre, en su salud para la gloria de tu nombre. Te quiero rogar por todos aquellos que te necesitan en este momento y que te necesitamos, sé con nosotros, y todas las necesidades materiales, físicas y espirituales sean suplidas conforme a tu voluntad. Bendice el estudio de tu palabra en esta hora. Acompáñanos. Dirige al pastor Danilo en la responsabilidad que tiene en el Instituto Investigativo Ministerial y permite que todo lo que hagamos a partir de este momento pueda contar con el sello de tu aprobación. Amén. Aprovechamos y colocamos en tus manos el caso de lo que está aconteciendo en Venezuela. Tu Amén. gracia, tu misericordia y tu amor se pueda manifestar a ese pueblo, a mi pueblo, a nuestra iglesia que tienes allí y a nuestros hermanos, al cuerpo ministerial, le concedas tu protección, le concedas tu gracia y le concedas tu amor en todo momento. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado
Pastor Abimelech, por la intercesión que hacemos, suplicamos al trono de la gracia y confiamos en que nuestras oraciones lleguen al lugar santísimo donde nuestro Señor Jesús intercede por nosotros. Queremos enviar un saludo muy especial para todos nuestros queridos hermanos en todas las partes de Latinoamérica, países también en otras divisiones que nos siguen. Y en forma especial enviar un saludo muy especial para Esteban Itzep. Que Dios pueda bendecir al pequeño niño Esteban que sigue la lección de escuela sabática y me pidió un saludo. Bueno, aquí envío el saludo para Esteban Itzep. Interesante, un niño pequeño que espera la lección, que espera el programa para poder estudiar la lección de escuela sabática. Un saludo muy especial hasta Washington, D.C. con Esteban y también a su querido padre y a toda su familia que viven allí en Washington, D.C., a nuestro hermano Samuel Itzep. Que la bendición de Dios sea con todos, es mi mejor deseo en oración. Apreciado pastor Abimelech, entrega mis saludos, por favor, a tu querida esposa, mi apreciada hermana Elizabeth, a John, al pequeño Abimelech, y bueno, y a toda la familia. Y también al muchacho que está en Brasil, que Dios pueda bendecir toda tu familia, apreciado pastor Abimelech. Y a nuestros hermanos en Chile, que siempre siguen el programa. Tú estás en Chile, al pueblo de Dios en Chile y así en diferentes lugares que nos siguen para poder tener el estudio de la lección de escuela sabática. Hoy tenemos la Gracias, Pastor lección Danilo. 3. Sí, Te decía, gracias por la deferencia, por los saludos a la familia, por los saludos a la hermandad en Chile, y créelo que los entregaré en tu nombre, ¿sí? Y desde Chile también te saludamos a ti, a toda tu familia y a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de nuestros amigos que nos siguen a través de esta plataforma. Que el Señor les amén. bendiga grandemente. Muchas gracias por los saludos. Tenemos el estudio de la lección 3, pastor. Pareciera que fuera ayer, pero ya 3 lecciones. Y quiero agradecerte públicamente por apoyarme con la primera lección de este año. Me agradó mucho ver ahí al pastor John y también a John, tu hijo, que ya emprendió su obra en el ministerio. Alabado sea el nombre de Dios. Muchas gracias. De mi parte, mucho agradecimiento por ese apoyo. La lección 3 para este sábado 17 de enero del 2026. Y hoy vamos a estudiar un título muy importante. Y el título es el atalaya. No vamos a señalar el atalaya exclusivamente al pastor. Querido hermano y querida hermana, tú eres un atalaya. Si eres un miembro de iglesia, tú eres un atalaya en el lugar donde tú estás. Apreciado pastor, ¿qué me puedes decir de la introducción del título, el atalaya? Sí, esto llama la atención, como bien lo has dicho, Pastor Danilo, acerca de que no está comprometido solamente el ministerio, ¿sí? Oficial, sino todo miembro de iglesia. Todo aquel, me llama la atención mientras tú exponías ese comentario, me acordé lo que dice la página 14 de Servicio Cristiano. Dice que todo aquel que es bautizado en el nombre de Jesús es reconocido en el cielo como un misionero. Primero. Segundo, en la página 16 dice que tenemos el derecho no solamente de esperar a Jesús, sino de apresurar su venida. Pero para eso tenemos que ser atalayas también. Ahora, ¿pero qué es una atalaya? Yo estuve investigando un poco acerca de la palabra atalaya y dice que es una persona encargada de dar una voz de alarma ante la amenaza de fuerzas enemigas. Tiene que darle un sonido certero a la trompeta. Y eso no Yes. solamente depende del pastor, eso depende de cada líder, de cada miembro, de cada persona que haya escuchado de la segunda venida de Jesús. Pero también un atalaya es un centinela, es un Amén. vigía, ¿sí? ¿Y qué hacen estos? Estos también, en el lugar que han sido colocados, ha sido con el propósito de proteger un área específica contra los ladrones, saqueadores, contra predadores. Lo cierto es que cumplen una función extraordinaria, no solamente para proteger, sino también para alarmar. Nosotros estamos para proteger a la iglesia de Dios, proteger al pueblo de Dios y también para alarmar a ese mismo pueblo tocante a qué? A las amenazas que vienen de parte del enemigo. Y Amén, tenemos así que es. concienciarlos de que el tiempo está cerca y los peligros se multiplican. Que Dios nos ayude para que seamos fieles atalayas, Pastor Danilo.
Amén. Alabado sea el nombre de Dios, apreciado pastor. Así que hay diferentes tipos de atalayas, de vigías, en los diferentes niveles organizativos de nuestra iglesia. Comenzamos desde el fundamento, que es Cristo, nuestro guardián, nuestro vigía, nuestro atalaya, que está en el lugar santísimo intercediendo por un pueblo. Nos está advirtiendo, hay tiempo todavía. Si has cometido un pecado, ve al lugar santísimo, pero luego tenemos una iglesia local. Un director de iglesia es un atalaya en una iglesia local, pastor. Sí, un pastor distrital, un pastor de asociación, un pastor de unión, un pastor de división y un pastor de conferencia general, un departamental. Como departamento ministerial somos atalayas de cuidar la doctrina, de que se hagan las cosas correctamente en la iglesia. Así que, y los hijos de Aarón fueron los comisionados. Tú mencionaste algo muy importante, las trompetas. Todos podemos tener trompetas, pero no podemos darle el mismo sonido a la trompeta. Por eso Pablo dijo, hay que darle el sonido certero a la trompeta. Y habían sonidos diferentes, habían sonidos que los atalayas daban para qué, para las asambleas, para las fiestas ceremoniales, pero había un sonido especial que el pueblo y los atalayas conocían para poder alarmar al pueblo sobre el peligro y sobre la guerra que se avecina. Y si tú notas, pastor, la última parte de la nota dice, esos instrumentos producían sonidos especiales que el pueblo comprendía, moviéndose entonces en la forma correspondiente. Yo pregunto, apreciado pastor Abimelech, ¿qué sonido le estamos dando nosotros como pastores? Quiero invitar aquí y hacer un apelo a mis queridos pastores a nivel mundial, en diferentes partes del mundo, desde una asociación pequeña hasta una unión grande. De acuerdo al sonido que le dé el pastor a la trompeta, va a dirigir al pueblo, o lo dirige a la perfección, o lo dirige, pastor, a la perdición. No sé si Así tienes es. algo más que decir con relación a este título, a esta introducción. Sí, claro, yo endoso las palabras que tú acabas de decir porque depende o de acuerdo al sonido que le demos a la trompeta, podemos conducir o desviar a un pueblo. Amén. Y ahí debemos de nosotros de tener mucho cuidado. Y me llama la atención una parte de la nota que dice, debían recibir las instrucciones de Moisés y comunicarlas al pueblo por medio de trompetas. Fíjate, debían de recibir las indicaciones de Moisés y Moisés las recibía de Dios. Me llama la atención cuando aquel hombre, según la parábola de Lucas, déjame que vaya y le predique a la familia para que no vengan a sufrir lo que yo estoy sufriendo acá. Y recibió como respuesta, a Moisés tiene y a los profetas, que los Amén. escuchen a ellos. Nosotros hoy tenemos a Moisés también, hermanos. Es, Por lo menos 6 libros. El Pentateuco más el libro de Job. Ahí tenemos la voz de Dios a través de Moisés. A es eso correcto. tenemos que entenderlo y comunicarlo, porque a Moisés tenemos y Dios nos ayude. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Pregunta número uno, apreciado pastor. ¿Qué instrucciones recibió el profeta Ezequiel? Ahora, hay una instrucción que recibe el profeta, pero a pesar de la instrucción que recibe, ¿qué ve el profeta cuando recibe la instrucción? Sí, aquí en los textos bíblicos y el contenido de la nota, primero, ¿qué instrucción recibió? Dice, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde. ¿No seas qué? Rebelde. Oye lo que yo te estoy diciendo. Esa es una instrucción con una particularidad muy específica. No seas rebelde. ¿Por qué? Apreciados hermanos, hay un veneno sutil que está en la atmósfera de una sociedad impía y que esto insta de una manera directa a rebelarse contra Dios y contra la iglesia de Dios. Y ese veneno está allí, hermanos, que con facilidad el hombre lo percibe y muchas veces el ser humano lo percibe y tiende con facilidad a rebelarse no solamente contra Dios, sino también comienza muchas veces, Pastor Danilo y queridos hermanos, a atacar a la iglesia de Dios. Yes. Y a veces los peores enemigos que tiene el pueblo, como bien lo dice la sierva, no son de aquellos que se oponen abiertamente,
sino de muchos de aquellos que están dentro de nuestras filas, que no quieren escuchar ni a Moisés, que no quieren escuchar a los profetas, que no quieren escuchar a Dios y que se rebelan contra el orden organizado. Y eso, dice Dios, hijo de hombre, escucha atentamente mi voz y no seas qué, rebelde. La segunda parte de la pregunta dice, ¿qué vio? ¿Qué vio Ezequiel? ¿Sí? Dice que vio una mano extendida, ¿verdad? Y en esa mano extendida había un rollo. Y ese rollo tenía una particularidad. Por lo general en esa época los rollos se escribían por un lado, pero este rollo está escrito por ambos lados. ¿Sí? Por, por reverso, hermanos, por delante y por detrás. Así Pero es. ¿qué había en el rollo? Aquí es triste lo que dice. A Habían ver. que en hechos, lamentaciones y ayes. Ayes de lamentación, ¿no? Aquí dice, hermanos, había era tristeza, dolor y mucho lamento. Imagínate. Eso fue lo que vio el profeta. Qué ¿Qué tremendo, pastor. Y lo más interesante es que lo que el profeta escucha de parte de Dios es, oye, toma lo que te voy a dar, abre tu boca y cómelo. Aquí hay algo muy importante, apreciado pastor. Y tal vez aquí hacemos un apelo a todos nuestros queridos hermanos. Nosotros pertenecemos a una iglesia organizada que está en el marco profético. Somos un pueblo organizado bíblicamente, históricamente y proféticamente. Y da tristeza ver cuando un líder, un atalaya, no quiere comer lo que está escrito, lo que Dios dio a través de una delegación mundial, a través de tantos años. Los 37 principios de fe hay que enseñarlos así como la iglesia lo enseña, porque somos una iglesia mundial, no somos una iglesia nacional, no somos una iglesia que pertenecemos prácticamente, tenemos nuestras propias ideas en diferentes partes del mundo. No, pastor. Somos un pueblo unido, organizado y tenemos que tener uniformidad. Y al profeta se le dijo, come lo que te doy. ¿Qué entendemos nosotros cuando dice, come lo que te doy, pastor? Gracias por el alcance, Pastor Danilo. Mira, es interesante porque es que a veces como líderes queremos comer nuestro propio pan y vestir nuestras propias ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Y ahí caemos nosotros en desgracia. Porque es que cuando hemos sido llamados al ministerio, no es para que hables lo que tú quieras, es para que hables lo que Dios te diga, para que nosotros escuchemos la voz de Dios y la transmitamos al pueblo. Me hace recordar lo que dice Isaías, aquellas 7 mujeres, ¿verdad? Símbolo de iglesias que le dirían al Señor, vestiremos nuestra propia ropa, comeremos nuestro propio pan, vamos a hacer lo que mejor nos parezca, pero permítenos llevar tu nombre. No, cuidado. No, aquí tenemos que tomar el mensaje dado a Ezequiel. Come, toma este libro y cómelo. Es lo que yo, el alimento que yo te estoy dando. No es el que tú quieras, es el que tú necesitas. Porque es que a veces nosotros escogemos más lo que queremos que lo que necesitamos. Así es. Y no es así, porque lo que queremos no siempre está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso Dios no nos los da. Bien dice Santiago, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Bien, así Pedimos es. para nuestros deleites. Tenemos que pedir lo que sea necesario, ¿sí? Lo que Dios ve que necesitamos, valga la redundancia, porque lo que Dios nos da es para vida eterna. Amén. Y eso es importante. Recibamos lo que Dios nos da, mastiquémoslo, digiriémosle y posteriormente debemos compartirlo, ¿sí? Amén. Así es, pastor. Algo interesante que tú mencionas, porque aquí parece ser que es una analogía que menciona el profeta, porque Dios no le estaba dando un alimento físico al profeta, Dios le estaba dando algo. Y aquí es donde yo quiero mencionar, pastor Abimelech, nosotros formamos parte de un comité de la conferencia general. Tú estás en el comité plenario, yo estoy en el comité plenario, estoy también en el comité ejecutivo. Nosotros no podemos establecer leyes que no están aprobadas por una delegación mundial, porque la voz de Dios no está en un comité ejecutivo ni en un comité plenario,
sino que está en una delegación mundial. Quiero que quede eso bien claro. Todo lo que se acuerda a través de los delegados a nivel mundial es la voz de Dios. Pero si yo como dirigente del ministerial quiero unirme con el comité o en el plenario o en el ejecutivo, por alto una delegación Dios hace, eso es estar en contra de lo que Dios establece. O que una asociación o que una unión quiera pasar por alto lo que una delegación mundial ha aprobado, hermanos, eso es estar en contra de la voluntad del Señor, no querer comer lo que Dios nos ha dado. Queridos hermanos que nos siguen a través de este programa, quiero decirles, manual de iglesia, lecciones de escuela sabática, principios de fe, resoluciones mundiales, todo lo que tiene que ver con nuestra iglesia organizada ha sido dado, ha sido establecido con mucha oración, con mucho ayuno. ¿Y cómo es posible que hay líderes del pueblo que digan, yo no voy a comer esto, yo no voy a enseñar esto, yo no voy a dar a entender esto? Y la orden que se le dio al profeta B de parte de Dios fue, yo te envío a una casa rebelde. Busquemos ese contexto, porque bien señalamos, pastor, al pueblo de Israel. Qué rebelde los israelitas, pastor. Pero para concluir esta pregunta, ¿pero cómo estamos nosotros? Así es. Así es, y es la pregunta que debemos, la introspección que debemos hacer a diario, porque ya que has mencionado, ¿no? Las resoluciones y que son dadas para el pueblo de Dios, no son dadas para los de afuera, es para el pueblo de Dios. Me llama la atención, viene a mi mente que cuando nosotros la desechamos, imitamos en gran medida aquella terrible particularidad que tenía la iglesia de Corintios, que cada quien quería hacer lo que le daba la gana. Y por eso Pablo les exhorta de una manera contundente. Y Pablo le dice a los corintios, pero a través de ellos nos habla a nosotros. En primera Amén. de Corintios 1:10 dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que habléis todos una misma cosa y Amén. que no haya entre nosotros divisiones. Que lo que se hable en un lugar se hable en otro lugar. Que tengamos unidad de criterio, unidad de doctrina, que tengamos unidad, hermanos, porque por esa fue que oró Cristo, por la unidad de la iglesia de Dios. Y dice que no haya entre nosotros divisiones. Hermanos queridos, tenemos diferentes culturas, tenemos en algunos diferentes tradiciones, que eso no debe de imperar, porque la cultura de la iglesia de Dios está basada en la Biblia. Esta debe Amén. ser nuestra cultura. Pero, apreciados hermanos, dice que debe, a pesar de que existan culturas, tradiciones, normas, en fin, entre otras cosas, que pueda separar al hombre, pero no la doctrina, dice la sierva de Dios de que debemos de tener unidad aún en medio de la diversidad. Unidad, unidad de criterios, unidad de doctrina, unidad de mensaje, que hablemos todos una misma cosa. Que Dios nos Amén. ayude, porque por esa unidad fue la oración de Cristo en Juan 17. Amén. Así es, pastor. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta número 2 y dice, ¿qué experimentó y comprendió el profeta? Y hay un paralelismo también en la historia de Juan, porque dice, ¿qué visión similar tuvo el apóstol Juan? Pastor Abimelech, por favor. Sí, bueno, esto se entrelaza con la pregunta anterior. A mí me llama la atención qué experimentó y comprendió el profeta. ¿Qué visión similar tuvo el apóstol Juan? Apreciados hermanos, el profeta Ezequiel y el profeta Juan se le dijo a ambos, come este rollo. A Juan se le dijo, come este librito. Y Juan lo experimentó diciendo que en su boca era dulce, como la piel, pero cuando lo tragó, fue amargo en el vientre. Hermanos, yo comparo esta experiencia de Juan un poco así como el ajenjo. A Sí. diferencia de que el ajenjo es amargo en el paladar, pero cuando entra al vientre, cuando entra al estómago, vaya qué bendición es el ajenjo, ¿no? Vaya qué bendición. Acá es dulce en el paladar, pero amargo en el vientre. Querido pastor,
Queridos hermanos, querido obrero bíblico, querido líder, yo te quiero decir algo en el nombre de Jesús en esta hora. Y es que como siervos de Dios debemos de tomar la orden y acatar el consejo. Come del rollo que Jehová tu Dios Sí, te da. Ten cuidado. Nosotros no tenemos derecho de escoger el mensaje que queramos darle al pueblo. No es así el que es. tú quieres, es el que tú debes. Y el que tú debes es el que el Señor coloque en tu boca. ¿Sí? Apreciados hermanos, yo lo quiero decir de esta manera. Querido amigo que nos sigues, te quiero decir, los siervos del Señor, los siervos, los que son llamados al servicio directo como comunicadores del mensaje de Dios, no deben de escoger los mensajes dados al pueblo, sino deben de tomar el que Dios les mande. ¿Y qué sucede cuando Dios manda este tipo de mensaje? En la mayoría de los casos son advertencias y esas advertencias van acompañadas de condenación, porque estos mensajes, hermanos, pueden revelar amor. Los mensajes de Dios están cargados de amor, pero cuando tú no los tomas de esa manera, también puede ser amargo, pueden ser castigos. Y me llama la atención, como dice por allí Job 33:14, porque de una o de dos maneras el Señor nos habla, pero el hombre no quiere escuchar. Yo te quiero dejar en la retina, querido líder, querido pastor, anciano de iglesia, obrero bíblico, cuerpo ministerial, director de iglesia, líder de una asociación, líder de un distrito, líder de un campo misionero. No trates de escoger el mensaje que le quieres transmitir tú al pueblo. Toma el mensaje que Dios te ha dado. Come el librito, porque si no lo comes, querido, cuidado y los ayes que están escritos en él formen parte de tu vida. Las lamentaciones y las tristezas pueden formar parte de tu vida si no das lo que Dios te ha dado para que comuniques. Cuidado, no escojas el mensaje, toma el mensaje que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias por ese consejo, por esa exhortación que es muy importante que la recibamos. Aquí hay un paralelismo, pastor, con relación a la historia de Juan y a la historia de Ezequiel. Recordemos que Ezequiel fue llamado en pleno cautiverio, cautiverio babilónico, pero había una liberación, porque también Ezequiel ve proféticamente que había una liberación y había un juicio también. Y hay un paralelismo con Juan. Juan también se le presenta este tema sobre la liberación y todo nos encaja sobre la presentación del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesús en el contexto de Juan, el apóstol. Y antes de que Cristo venga por segunda vez, el pueblo de Dios, el pueblo adventista, el remanente, tenemos que comer el librito. Y el librito es de Apocalipsis, Apocalipsis, donde se presenta el mensaje del primer ángel. Es bonito ese mensaje cristocéntrico. El mensaje del segundo ángel no es fácil decir ha caído Babilonia. Y el mensaje del tercer ángel, pastor, si alguno adora a la bestia y recibe su marca en su mano derecha, bueno, hermano, ese mensaje no es fácil. No vamos a, como tú lo mencionaste, porque viene el mensaje y dice, come el libro. Y tú lo dijiste, apreciado pastor. Y yo quiero también recalcar lo que tú has mencionado. Cada sábado, yo creo que es el momento para poder ver cómo está nuestro pueblo. Pero no usemos el púlpito para maltratar a la gente, usémoslo para que la gente pueda tener conciencia de lo que está pasando. Porque a veces nosotros debemos de tener también tacto, pastor, para saber qué mensajes vamos a predicar. Hay mensajes que son exclusivamente para el pueblo, para que el pueblo pueda levantar el estándar, que pueda levantar esa luz que el Señor nos dio para que seamos este testimonio vivo. Pero hay mensajes que deben de despertar la conciencia de aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Llevar a la gente a Jesús, quien perdona los pecados, pero luego después que han conocido a Jesús, Jesús no, les dice, vete y no peques más, es decir, obedece. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que Dios puede ayudarnos para que nosotros podamos comer el libro y poder digerirlo, como tú lo mencionaste. ¿Cómo podemos experimentar la dulzura? Ay, qué bonito predica el pastor, pero me gusta solo que me alaben. Pero luego, cuando tenga que reprender, no a todos les gusta reprender, pastor. Y somos llamados para ser atalayas. El atalaya no solamente va a halagar al pecador, no, 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 no.
va a llamar al arrepentimiento. Y ahí está la situación muy difícil. Dice la última parte de la nota con relación a lo que estamos viendo. La comprensión de la verdad, la alegre recepción del mensaje están representadas por el acto de devorar el librito. La verdad en cuanto al advenimiento de nuestro Señor era un precioso mensaje para nuestras almas. Es un precioso mensaje para nuestras almas. Qué lindo. Así es. Pastor, pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué indicó que los mensajes que recibió Ezequiel eran de suma importancia? A ver, ¿cuál es ese parámetro indicativo que Sí, menciona eso? hay algo interesante que a mí me llamó la atención y antes de responder directamente la pregunta, me gustaría hacer así un pequeño boceto de los órganos que están comprometidos, ¿no? Los sentidos que están comprometidos allí, porque de los 5 sentidos, por lo menos 4 son mencionados. Eso quiere decir la importancia, la contundencia del mensaje que debía dar el profeta Ezequiel, ¿verdad? Y allí dice, en repetidas oportunidades, habla del corazón, ¿sí? Habla de los oídos, habla de los ojos y también habla de la boca. En este caso no el gusto, pero habla de la boca para comunicar el mensaje. Y me llama la atención tal cual dice acá. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablare y oye con tus oídos. Pastor Danilo, bien es sabido en tu profesión de pedagogía, ¿verdad? Como bien lo ejerciste durante muchos años, no es igual oír que escuchar. No. Cualquiera escucha, pero no todos oyen. Sí. Pero cualquiera escucha, A esto pero se le llama, pastor, comprensión de lectura. comprensión de lectura, exactamente. El que quiere oír, Jesús lo dijo, Comprensión. el que quiere oír mis palabras, ese es el que me sigue, ese es el que me ama, el que las escucha, el que las oye, perdón, y las practica. Yo recuerdo cuando Jesús lo seguía a la multitud, según el capítulo 6 de Juan, mientras Jesús les hablaba de la dulzura del mensaje, muchos le seguían, pero cuando comenzó con la doctrina, comenzó a doctrinarle, muchos empezaron a apartarse, muchos comenzaron a irse porque no querían asumir compromisos. Y entonces le dijo a Pedro, ¿acaso también queréis iros vosotros? ¿No? Que algunos estaban ahí claudicando. Es que hay personas que hoy día a veces les gusta escuchar, pero no les gusta comprometerse. Y por eso no oyen. Por eso la palabra dice, oye atentamente la voz de Jehová tu Dios. Apreciados hermanos y queridos amigos, yo te quiero decir en esta hora y me quiero referir a ti, querido pastor, querido dirigente, querido líder. Es un privilegio ser llamado por Dios. Es un privilegio, pero yo creo que es un honor el dar el mensaje tal cual como Dios lo envía. Porque el privilegio de ser llamado es una cosa, pero el honor de dar el mensaje como Dios lo envía es otra. Porque cuando damos el mensaje tal cual como Dios lo envía, vamos a recibir las palabras, bien, buen hecho, siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Porque como debías hacer, hiciste. No maquillemos, no ilustremos, no, no, no. No romanticemos el mensaje que Dios envía. Porque muchas veces, yo recuerdo, Pastor Danilo, y a toda la audiencia, yo recuerdo cuando Samuel fue llamado por el Señor 4 veces, 4 veces, solamente que las primeras tres, él como no conocía la voz de Dios, él fue a Samuel, perdón, a Elí. Pero en la cuarta vez, cuando Elí le dijo, mira, la tercera vez cuando vino Elí, le dijo, cuando él te vuelva a llamar, es el Señor, dile, habla que tu siervo oye. Y cuando vino el cuarto llamado que fue, le dijo la advertencia que venía sobre Elí. Y Samuel no le quería. Él tenía un niño de 12 años. ¿Qué le podía transmitir a semejante experiencia como la era Elí, el sumo sacerdote? Pero Elí le dijo, lo que Jehová te ha dicho, no me lo ocultes, dímelo, dímelo. Y Samuel tuvo que transmitirle el mensaje de condenación. ¿Y qué dijo Elí? Bueno, Jehová es que haga como mejor le parezca. A veces transmitir el mensaje, queridos, para este niño Samuel
no le fue fácil, pero tuvo el coraje, la valentía, ¿verdad? Y el respaldo del Señor para transmitirle un mensaje al sumo sacerdote. Hoy día nosotros estamos llamados a transmitir un mensaje al pueblo y a transmitirlo entre nosotros mismos también, ¿por qué no? Tenemos que exhortarnos y ayudarnos entre nosotros mismos, ¿no es así, Pastor Danilo? Y Pero es, como lo amén. dice la palabra, con paciencia, con doctrina, con entendimiento, con sabiduría. Pero hermanos queridos, tal cual como Dios nos dé el mensaje, debemos de transmitirlo. Hay mensajes halagüeños y hay otros que no son muy halagüeños, pero hay que darlos. Porque hay de mí, y bien lo dijo Pablo, hay de mí si yo no digo lo que tengo que decir, hay de mí si no lo predico. Que Dios nos ayude. Amén. Pastor, para hacer una conclusión, tú me hiciste recordar la historia de Israel durante la gran apostasía frente al monte Sinaí con la adoración del becerro de oro. ¿Qué mensaje dio Aarón? ¿Qué mensaje dio Josué? ¿Y cuál fue el mensaje de Moisés? Ahí hay tres tipos de atalayas. El atalaya popular que quiere el aplauso del pueblo, que es querido por el pueblo porque no reprende, no dice nada. Dice amén a todo lo que el pueblo dice, porque ¿qué dijo Aarón? Bueno, quieren Dios, vengan, traigan sus joyas aquí, yo les voy a hacer su Dios. Y lo más triste, pastor, que él está dirigiendo el servicio religioso y dice, mañana haremos fiesta a Jehová. Oye, o sea, es un pastor que, sí, sí, para que no digan nada, y si viene Moisés, no, hicimos fiesta a Jehová. Pero cuando se ve la realidad de las cosas, Aarón no era un atalaya a la altura de lo que Dios pedía y se le había dado la trompeta a él y a sus hijos. Josué, compañero, ¿qué pasó con Josué? Josué no distinguió, no comprendía. Cuando busca a Moisés le dice, hay guerra en el campamento. Hay pastores que no tienen esa visión para discernir entre lo bueno y lo malo. Pero el verdadero líder, el atalaya, que come el libro, que hace la voluntad de Dios, que tiene la visión espiritual, reprende duramente a Josué, Moisés y le dice, no, Josué, estás equivocado. En Israel no hay guerra. ¿Voz de qué dice? Voz de confusión, voz de apostasía, voz de rebelión, voz de canto, voz de intemperancia, oigo yo allá. Pastor, no se repite la historia en nuestro medio. Lamentablemente, eso se repite. Y por eso, si no se repitiera, no se dieran este tipo de mensajes, de advertencias y de recomendaciones. Pablo dice que para que no caigamos en semejante mal ejemplo de desobediencia, yo acuño lo que acabas de decir, yo lo comparto. Hay personas, ¿sí? Que lamentablemente hay líderes que no son capaces de hacer las correcciones donde tengan que hacerlas. No son capaces de darle un sonido certero a la trompeta para no ganar enemigos, porque les gusta estar bien con todo el mundo. Pero recuerda que aquel que está bien con todo el mundo en realidad está mal con todos. ¿Sí? ¿Es No, correcto? es que ¿quién puede confiar en alguien que está bien con todo el mundo? ¿Ves? No, hay que preocuparse. Porque el mensaje de Dios es para dividir, hermanos. Es para separar el trigo de la cizaña, para dividir lo malo de lo bueno. ¿Sí? Y por eso Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada, hermanos. ¿Ves? Entonces, nosotros debemos de tomar mucha conciencia. Y yo nuevamente acá, queridos, por tercera vez lo digo y seguramente lo voy a decir dos veces más. Cuerpo ministerial de la División Latinoamérica. Cuerpo ministerial de las 6 divisiones que hacen vida en la sociedad misionera internacional en los diferentes continentes. Dios nos ha dado una trompeta. Tenemos que darle un sonido certero a ella. Tenemos que dar el mensaje tal cual como Dios nos lo da. Hermanos, una vez Elena White, la sierva de Dios, primeros escritos, página 79, quiso maquillar un mensaje, hermano. No maquillarlo, quiso bajarle la contundencia, reducirle la contundencia, pero el Señor la reprendió de una manera tan fuerte que dijo, más nunca iba a intentar de agradar a nadie, sino que iba a dar el mensaje como Dios se lo había dado. Porque Amén. dice que en visión el Señor la vio
con un ceño fruñido, hermano. Hermano, la reprendió con la mirada y le dijo, no, Elena, así no es. La reprendió. Y si reprendió a su sierva, Pastor Danilo, y pastores y amigos y miembros y líderes, si reprendió a su sierva, no nos va a reprender a nosotros hoy día. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué tipo de sonido le estamos dando a la trompeta? ¿Certero para conducir a un pueblo cada día a los pies de Jesús? ¿O un sonido extraño para desviar a un pueblo de los caminos del Señor? Dios nos libre. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y como bien lo dice por allá el Salmo 67, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones su salvación. Que Dios nos ayude. ¿Sí? Amén. En la pregunta 3 se le llama al profeta Ezequiel para que se comprometa de todo su corazón a recibir el mensaje y que lo dé al pueblo, sin cambiar, sin maquillar, como tú lo mencionaste, y que el mensaje fuera tal y como Dios lo dio. No era fácil porque el pueblo estaba en cautividad y el mensaje dice que tenía ayes, tenía endechas, tenían lamentaciones. Pero algo que me llama la atención y la conclusión de esta pregunta, pastor, es que todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron menos para su propia época. ¿Qué quiere decir eso? Que todo va dirigido hacia nosotros, hacia la última generación, compañero. Y Así aquí es. es donde nos... Sí, dime. No, no, que así es, tal cual como lo estás diciendo. Correcto. Y por eso dice, todos los grandes eventos y solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento estuvieron y estarán repitiéndose en estos últimos días. Así es. Dios te llama para que tú seas un Ezequiel en esta época. Come el libro, digiérelo, dulce en la boca, qué bonito el mensaje, va con poder, amarga tu vientre cuando eres rechazado, cuando la gente te desprecia, cuando tus amigos no quieren saber nada de ti, pero no importa que no quieran saber nada de ti, porque tú estás dándole un sonido certero a la trompeta. Pregunta número 4, Pastor pastor. ¿Qué? Danilo, si Dime. me Sí, permites pastor. un pequeño Por comentario. favor. Puede, puede. Me llama la atención y no lo quiero pasar por alto porque esto está dirigido a nosotros. Dice, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Tú no has Mm, venido aquí porque has querido. Yo te traje para mostrarte estas cosas y tú debes de comunicarla al pueblo. Y me llama la atención como lo decía en la pregunta anterior. Así sea que ellos escuchen o dejen de escuchar. Ellos lo amén. tomen o lo... Tú tienes que hablar, ¿sí? Tú tienes que hablar. Nosotros debemos que hablar. Dios no nos mandó a convertir a nadie, pero sí nos mandó a predicarle a todos, ¿sí? Dios nos mandó a predicarle a todos. La conversión parte de la buena disposición de la persona que deje trabajar el Espíritu Santo en su corazón. Pero para esto hemos sido llamados nosotros, para hablar lo que Dios quiere que su iglesia, lo que Dios quiere que un pueblo incrédulo acepte a través de un mensaje de amor y de misericordia. Las buenas nuevas de la salvación. Cristo nacido, Cristo crucificado y Cristo pronto en regresar. Amén. Es correcto, pastor. Muchas gracias. Por eso ahora en la pregunta número 4 vemos la misión y vuelve nuevamente Dios a querer resaltar o querer remarcar esa misión que se le da al profeta, porque dice, ¿qué misión se le confió independientemente del resultado? Claro, no iban a haber resultados positivos, iban a haber resultados negativos, pero el profeta tenía que cumplir con la misión. Así que, pastor, ¿cuál fue la misión que se le confió? La misión era de advertir, ¿verdad? Y dejar los resultados a la decisión de ellos, pero debía de advertirlos. No podía quedar sin advertencia, porque como decíamos en la introducción, lo que es una atalaya, ¿verdad? Eh, Pregonar un mensaje de advertencia. Y aquí el mismo profeta tenía la oportunidad de salvar su vida, como también había la oportunidad de condenar su vida. Porque él dice, si tú no le hablas, mm, ellos van a morir, pero su sangre la voy a demandar de ti. eh, Pero si tú le hablas, ¿verdad?
y ellos escuchan, pues bueno, ellos se salvarán y tu vida también será guardada. Pero también dice, si tú le hablas y ellos no hacen caso, ellos se van a perder, pero tú has salvado tu vida, tú has librado tu alma. Aquí nosotros tenemos la oportunidad, de acuerdo a este mensaje, de librar o dejar a condenación nuestra vida. No podemos quedarnos en silencio. No, que yo quería hablar, pero que no pude. No, pero que yo que... No, no. Cuando tú quieres, tú buscas caminos. Cuando tú no quieres, tú buscas excusas. ¿Sí? Y nosotros debemos de, hermanos queridos, en este último tiempo, estar apercibidos. Estar muy apercibidos, estar muy atentos, porque son grandes verdades que el pueblo necesita conocer. Y Dios tiene sus instrumentos, como decíamos en la pregunta anterior. Y como bien dice el profeta Ageo, ¿sí? De la boca del sacerdote el pueblo oirá la palabra. Nosotros estamos muy comprometidos en ese sentido, hermanos. Y hay un escrito, Pastor Danilo y queridos hermanos y amigos, pastores, líderes y a toda nuestra audiencia, que cuando como líderes no amonestamos al pueblo por temor a no ser escuchado o por temor a ser mofado o burlado, ¿verdad? Vituperado o irrespetado, pero no lo hacemos, dice la sierva de que muchas almas sí se perderán, pero ellos acusarán a sus ministros. Y es culpa tuya por no haberme advertido. Es culpa tuya por no haberme aconsejado, por no haberme exhortado. Por eso es que el trabajo que tenemos, hermanos, es un trabajo difícil. Y eso lo dijo Eclesiastés. Yo quiero tomarme un minuto, pastor, para leer un texto. En Léelo. menos de un minuto, yo quiero que la audiencia, cuando yo leí este texto, yo dije, Dios mío, qué interesante, pero a la vez, qué comprometedor. ¿Cómo son las palabras de amonestación de un pastor ante una iglesia? ¿Cómo es vista? Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice así. Versículo 11. Eclesiastés 12, 11. Y dice así, ¿cómo son las palabras de un pastor ante la iglesia? Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Como clavos qué? Hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. El Hermano, texto que dijiste, Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. No son mensajes todo el tiempo halagüeños. No son mensajes todo el tiempo de, vulgarmente decimos en nuestro lenguaje castellano, pañitos de agua tibia. Cuidado, hay que dar mensajes de amonestación. Bien sea que escuchen o que no quieran escuchar, debemos de cumplir con el deber de proclamar la verdad de Dios sin mover un ápice de ello, hermanos. Y repito, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a, a más de esto, sea amonestado. Por favor, el pueblo necesita ser amonestado, la primera parte del versículo 12. Y nosotros, hermanos, tenemos esa tremenda, sagrada e ineludible compromiso. Así es. Porque Así es. hay de nosotros, Pastor Danilo. Alguien dijo en una oportunidad, es preferible salvarse como miembro y no perderse como pastor. Así es. Porque el pastor que no amonesta tiene un compromiso muy serio con Dios. Dios nos Amén. ayude. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Así que la misión del atalaya, la misión del siervo de Dios es advertir fielmente, no solamente al justo, porque el justo se puede apartar de su justicia, sino que también al impío y al pecador. Hay tres tipos de personas, pastor. Está el justo que practica la justicia, hay que mantenerlo, hay que animarlo para que mantenga en esa justicia, porque el justo se puede desviar también. El impío, aquel que está dentro de la iglesia, que vive una vida tibia, que parece que es cristiano, pero que no es cristiano, hay que predicar el evangelio. Al pecador, aquel que está lejos de Dios, y hay que advertir, hay que anunciar.
Y por eso en la nota nosotros encontramos un llamado. Y el llamado que se le da dice que los atalayas levanten sus voces ahora y den el mensaje que es la verdad presente de este tiempo. Mostrémosle a la gente dónde nos encontramos en la historia profética y busquemos azorar el espíritu del verdadero protestantismo, llevando al mundo a percibir el valor de los privilegios de la libertad de culto disfrazados por tanto tiempo. Dios nos llama a despertar, pues el fin se acerca. Cada hora que se va es cada hora que se va es una de actividad en las cortes celestiales para preparar a un pueblo en la tierra que represente un rol en las grandes escenas que pronto se desarrollarán a nuestro alrededor. Tal vez, pastor, hoy miramos las cosas tan tranquilas, pero muy pronto vamos a ser llamados y la trompeta de cada uno de nosotros debe de sonar certeramente para amonestar a un pueblo. Y eso es muy importante. La misión es muy importante. Tú dijiste algo muy importante. El pastor tiene 10 veces una responsabilidad más que un miembro. Recae sobre nosotros. Y que no caiga el mensaje reprensivo del profeta Isaías, que comparó a los pastores de Israel como perros mudos. Imagínate un perro guardián grandote ahí, fuerte, pero no dice nada, no ladra. Todo manso y todo, cuando ve el peligro, ve el ladrón, no ladra, no llama la atención. Nosotros debemos de darle un sonido certero a la trompeta, no ser perros mudos. Fuerte la expresión, y esa expresión es para nosotros los pastores. Yo pido perdón a Dios por el ministerio a nivel mundial, si muchas veces hemos sido perros mudos y no hemos hablado lo que Dios nos da, porque a veces, pastor, podemos poner cargas más pesadas sobre el pueblo, cosas que Dios no ha pedido, y eso es muy importante. Y, y eso que acabas de decir, cuando no sentimos dolor por las almas, cuando no sentimos dolor por la iglesia, cuando somos indolentes, hay un mensaje contundente en la palabra de Dios. Maldito todo aquel que haga indolentemente la obra de Jehová. Así es. Hermanos, no, yo no creo que pueda haber una mayor condenación de parte de Dios que maldecir a alguien que le dio la oportunidad de ser una atalaya y no lo fue. Maldito todo aquel que haga indolentemente la obra de Jehová, que no sienta dolor por la iglesia, por las almas, que vea un pueblo desenfrenado y no les amoneste, que vea un pueblo esparcido, un pueblo confundido y no los coordine y no los una y no los exhorte. Ay de aquel pastor, porque ahí sería un perro mudo y la maldición de Dios descansa sobre él. Que Dios nos ayude. Pastor, ya que estás mencionando esa terrible advertencia, ahora la pregunta número 5 dice, ¿cuán importante era su responsabilidad? Tú ya lo habías mencionado en la pregunta número 4, pero ¿hasta dónde llega la responsabilidad del atalaya, de aquel que fue llamado con un cargo de responsabilidad, con un privilegio alto del cielo, que no vea ningún hombre, que no vea familia, que no vea casta, porque a veces suele suceder, pastor, que miramos castas, miramos familias, miramos posesiones, posiciones dentro de la iglesia, y a veces el pastor tiene una medida chica para alguien y una medida grande para otros. No, el mensaje es igual para pobres, para ricos, para sabios, para ignorantes. El mensaje es para todos. No le voy a aplicar la regla fuerte al pobre y al rico, no, es para todos, por igual para todos el mensaje. Por eso dice cuán importante era su responsabilidad. Y era de tal magnitud la responsabilidad que la vida de muchos dependía de su fidelidad en el cumplimiento del deber. Primero, la vida de muchas personas dependía de la fidelidad en el cumplimiento del deber, es decir, de la responsabilidad de transmitir lo que Dios le daba. Porque como atalaya, queridos hermanos y amigos, debía de advertir al pueblo, no solo acerca de su mal proceder, sino de las amenazas de otros pueblos vecinos, porque eso es una atalaya, ¿sí? Proteger, ¿verdad? Ante las amenazas de otros pueblos
y de advertir al pueblo acerca de su mal proceder o transmitirle el mensaje de parte de Dios. Aquí dice, si el sonido de la trompeta oyó, perdón, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere a él, a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya, porque el atalaya no advirtió. Y aquí es donde digo, la vida de muchas personas dependía de la fidelidad en el cumplimiento del deber del atalaya, de transmitirlo, el mensaje de Dios. Era muy y sigue siendo para nosotros muy importante, hermano querido, ¿sí? Y parte de la nota dice, cuando el atalaya viendo acercarse a la espada, toque la trompeta, de cierto modo, todos tendrán la oportunidad de prepararse para el conflicto. Pero, querido pastor, la trompeta del atalaya no suena de cierto modo y el pueblo no se prepara para la batalla. A veces el sonido de la trompeta no es el que el pueblo espera. Sí, Y por lo tanto, como no es el que espera, no se apercibe, no se prepara. así es. Queridos hermanos, y no sé, Pastor Danilo, pero yo tengo esta inquietud. No solamente como atalayas, sí, como buen siervo de Dios, no solamente debemos de velar por la unidad de la doctrina, que es fundamental. Es fundamental porque sin ella no hay nada. Si no está la doctrina unificada, hermanos, puede haber cualquier cosa. Pueden haber cosas que se ramifican. La doctrina es esencial porque la doctrina es una sola y viene de Dios y está estipulada en su palabra. Que todos hablemos una misma cosa. Pero hay algo que nosotros también debemos de tratar con la ayuda y la dependencia de Dios, unificar en el pueblo. ¿Y qué es? Es mantener en alto, hermano, las normas y los principios de la iglesia de Dios. Y para eso cada atalaya debe de jugar un rol importante. Las normas y los principios, hermano. Porque la iglesia de Dios tiene normas, tiene principios y no son dadas por el hombre, son dadas por Dios. Amén. Nosotros tenemos que amonestar. Pablo le dijo a Timoteo, cumple con tu ministerio, exhorta, amonesta, corrige, ¿sí? Cumple con tu ministerio para que nuestros miembros sean sanos en la doctrina. Nosotros tenemos la responsabilidad como atalayas y cada dirigente tiene la responsabilidad, cada anciano de iglesia, cada director de iglesia, hermanos, tiene la sagrada responsabilidad, como lo dice la sierva, educad, educad, educad. Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 16. Tres veces dice educad, Sí. educad, educad. Tenemos un pueblo que educarlo, hermano. Tenemos porque si no, hermanos, la iglesia corre el riesgo. Y tú como dirigente, una vez le dije, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, y lo voy a decir para ti, querido pastor, si tú lo estás escuchando, y para algunos que piensan de la misma manera. Ten cuidado porque ese proceder no agrada a Dios. No, no importa que sigan comiendo lo que comen, que vistan que ellos a medida de que pasa el tiempo se van enamorando más de Jesús y la reforma viene por de corazón, porque es de adentro hacia afuera. Cuidado, cuidado. Nosotros no bautizamos a las personas porque van a comenzar a vivir el mensaje. Se bautizan a los candidatos porque ya están viviendo el mensaje. Amén. Ten mucho cuidado con eso. No caigamos en un en una evangelismo popular de tratar de bajar normas, de tratar de bajar principios, de anular la verdad de Dios para que la iglesia crezca. Cuidado, porque no vas a traer miembros, vas a traer problemas. Vas a traer problemas. Y tú, querido pastor, tú, querido ministro, ten cuidado. Y al principio hablábamos de 37 principios de fe. Y esos principios, hermanos, no es para comenzarlos a vivir al momento de bautizarse. El bautismo es el pacto de que ya tú estás viviendo ese mensaje. Y es responsabilidad tuya, querido pastor, querido dirigente, querido director de obra misionera, querido director de iglesia. Ten cuidado, ten cuidado de ti y de la doctrina, de las normas y los principios. No los rebajemos para hacer más fácil la aceptación del cristianismo.
porque estaríamos cayendo en un craso error. Recuerden, la vida de muchos depende de la fidelidad de algunos. Y tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con ello. Darle un sonido certero a la trompeta y que las normas y los principios se mantengan en alto. Tengamos cuidado y que Dios nos ayude. Amén. Yo creo que ustedes dicen amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Abimelech, por ese llamado, por esa exhortación que es muy importante, porque si no, Dios va a demandar la sangre de un pueblo sobre nosotros. Una gran responsabilidad. Pregunta número 6, ahora la aplicación para nuestra época, para nuestro tiempo. ¿Cómo se aplican estos mensajes al pueblo de Dios hoy, pastor? Por favor. Sí, claro, hoy día nosotros tenemos la sagrada responsabilidad no solamente de tomar los púlpitos, sino también de ir a las familias, ir de casa en casa y con todos aquellos que nos comunicamos, dar un fielmente, ¿verdad? Un sonido a la trompeta, como ya lo hemos dicho, pero anunciarles también cuál será el fin del pecado y de los pecadores. Nosotros tenemos que llamar a conciencia a una persona, bien sea que quiera escuchar o que no quiera escuchar, pero tenemos que decir cuál será el fin del pecado, porque el pecado tendrá su fin, pastor, Sí. y los pecadores tendrán sus consecuencias. Recordemos, Dios nos salva del pecado, no nos salva en el pecado. Amén. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Nos salva de él para que vivamos una nueva vida en Cristo y poder constatar a un mundo incrédulo lo que Dios ha hecho en mí y lo que está haciendo conmigo. ¿Sí? Pero cuidado, el pecado tendrá su fin y los pecadores tendrán su consecuencia. Y tenemos que advertir a un pueblo fielmente, pero no solamente al pueblo que está dentro de nuestras murallas, que es la iglesia, sino a aquellos que no conocen a Jesús. Y tenemos que decirle a ellos también que conocer a Jesús es la mayor esperanza o garantía que el ser humano puede tener. Que Dios nos Amén. ayude a ir con ellos y a clamar a voz en cuello sin detenimiento. ¿Sí? Tenemos que anunciar a voz en cuello, con sonido de trompeta. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. No le digamos está bien cuando está mal. Está mal. Arrepiéntete, vamos a orar, hagamos las primeras obras y busquemos al Señor, el cual es grande y misericordioso. El mensaje a Éfeso fue, ve donde has caído y arrepiéntete y comienza a hacer las primeras obras. Y eso es lo que Dios también quiere en nosotros. Pastor Danilo, te conocemos como un trompetista. Vemos Sí. que tienes la trompeta en tu mano. Conozco a tus hermanos y sé que también son buenos trompetistas. ¿Qué nos puedes decir tú tocante a la trompeta? Pastor, lo que te puedo decir que este instrumento es un instrumento acústico, no necesita de micrófono. ¿Qué quiere decir eso? Que el sonido que la atalaya le vaya a dar, sea bueno o sea malo, se va a escuchar. Fíjate bien esto. No es como una flauta o una guitarra que su repercusión, su eco va a quedar ahí en un ambiente muy corto, muy poco. Pero la trompeta, hermano, el sonido se va y el eco regresa. Es decir, yo no puedo darle un sonido bajito a la trompeta. Si yo toco la trompeta va a sonar. Y entonces ahí es donde el pueblo mira, por eso es de que el pecado del pastor se mira rápido, el mal testimonio del pastor se mira rápido. Lo que en un miembro no puede ser gran cosa, en un líder es gran cosa. Porque también con nuestro testimonio, pastor, con nuestro testimonio personal, nosotros predicamos, nosotros anunciamos. Y la trompeta tiene dos peculiaridades. Está el instrumento y está la boquilla. Y la boquilla se adapta a tu boca, pero lo que le da el sonido es el aire. Y el aire es un símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de tocar tus labios. Debes de tener embocadura, debes de estar preparado para tocar la trompeta.
Y algo interesante que menciona aquí el apóstol en Corintio dice, si la trompeta diere sonido incierto. Yo puedo darle un sonido incierto a la trompeta. Y yo puedo hacer que la gente salga corriendo. Yo puedo hacer que la gente se quede pensando en el sonido de la trompeta, porque no se necesita micrófono para que la trompeta suene. En un auditorio grande la trompeta puede escucharse muy bien y en la trompeta se nota bien clara cuando el ejecutante de la trompeta le da una nota incierta, o sea, está saliéndose de la tonalidad que es, se nota. Y es muy importante que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros a darle un sonido certero a la trompeta, porque la trompeta se oye, como lo mencioné, pastor, y aquí tú ya lo mencionaste, dice, clama a voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta, vuelvo a repetir. Hay atalayas que solamente quieren usar la boquilla, no se oye. Pero si yo agarro la trompeta, pastor, y le doy un sonido, se oye la trompeta, no necesito yo este micrófono. Y el pueblo está viendo cómo tú predicas, cómo tú anuncias. Por eso, pastor, pasamos ahora en la nota dice, Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamado de misericordia divina. Todos debemos de tomar la trompeta, pero no es esta trompeta que yo tengo en mi mano, sino es una comparación que hace el profeta, que hace Dios al darle el mensaje al profeta Ezequiel. Es tomar el mensaje, tomar la Biblia, tomar la palabra del Señor, comer la palabra, hablar lo que está escrito. Y por eso, pastor, pasamos a la última pregunta. Y aquí es algo muy interesante. Y aquí no es fácil este mensaje, pastor. ¿Cuán aplicable es esta tarea al tiempo en que vivimos? Y aquí nos habla de Babilonia. Pastor. Mm, sí. Eh, Me llama la atención y mientras tú estabas hablando y pensando en la última pregunta, Babilonia, ¿no? Eh, Primer mensaje angélico, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio es venida o ha llegado. A veces lo hablamos, lo predicamos y por qué no, parte de él lo podemos vivir. Pero a veces cuesta dar el segundo mensaje. ¿Eh? A veces cuesta decirle a la gente está confundida y sal de allí, pero no está confundida solamente fuera. Hay personas que están confundidas adentro y es lamentable decirlo. Están dentro de las murallas y están confundidos y hay que decirle, porque Babilonia es confusión. Esa teoría, esa doctrina no ancla con la Biblia, no ancla con el espíritu de profecía, no coincide con lo que Dios nos ha dado. Salid de allí, pueblo mío, salid porque eso ha caído. Esa Babilonia ha caído. Salid para que no seáis partícipe de sus plagas, no seas partícipe de sus plagas ni caigan sobre tú sus pecados. Ese mensaje hay que darlo, querido, con contundencia, claramente invitando a las almas fieles a salir de Babilonia. Porque si no hacemos eso, Pastor Danilo, aunque no está contemplado acá, pero si está en el espíritu de profecía, si esto no lo hacemos, se va a cumplir lo que dice el conflicto de los siglos, queridos pastores, amigos, compañeros, colegas, líderes de iglesia, directores de distrito, ancianos, colportores, misioneros. Dice la página 503 de Conflicto de los Siglos. La más terrible amenaza que se haya dirigido a los mortales se encuentra contenido en el mensaje del tercer ángel. Pero nadie va a entender el mensaje del tercer ángel si no ha salido de Babilonia. Correcto. Tiene que salir de Babilonia para que el mensaje del tercer ángel pueda ser asimilado por él o por ella, para que entre a su boca, lo mastique, lo digiera y lo viva. Pero tiene que haber salido de Babilonia, hermano. Y nosotros, tú y yo, los que ya hemos mencionado, estamos llamados a dar fielmente ese mensaje. No es un mensaje muy halagüeño, no es un mensaje donde la mayoría te lo va a agradecer ni te va a dar la palmada. No, en gratificación, no. Va a ser un mensaje donde puede ser objeto de burla. Va a ser un mensaje donde puede ser objeto de señalamientos. Sin embargo, tienes que dar ese mensaje. Porque si no lo damos, hermanos, podemos experimentar lo que dice el rollo que estaba escrito por delante y por detrás.
lamentos, tristezas y ayes. Y que Dios nos libre de ello, Pastor Danilo y pastores todos. Tenemos que dar el mensaje tal cual Dios nos los ha dado. Y quiero dejar en la retina, no escojas lo que tú quieres dar. Toma lo que Dios te ha dado y transmítelo al pueblo. Porque lo que Dios nos da es lo que necesitamos para la salvación eterna. Que Amén. Dios nos ayude y nos bendiga. Amén. Salí de ahí, pueblo mío, dice la escritura. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que enseñar. Ezequiel vivió en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba en cautividad por Babilonia y tenían que huir de Babilonia. Y es interesante, apreciado pastor, que Ezequiel predicó de la caída de Babilonia. Ha caído Babilonia. Imagínate, tenía que hablarle al pueblo de Israel por su dura cerviz, que te escuchen y que no te quieran escuchar, pero tú debes de predicar el mensaje. Tenía que hablar también la sentencia a Babilonia. Va a caer Babilonia, va a ser destruida Babilonia. También hoy nosotros, pastor, tenemos que dar ese mensaje. La gran Babilonia muy pronto va a ser alianza. Ese mundo religioso que está haciendo planes para poder establecer leyes que van a oprimir al pueblo de Dios. No esperamos tiempos mejores. Yo quiero hacer un llamado en este momento, pastor, y tal vez hacemos una conclusión tú y yo. No esperamos un 2026 mejor. No, hermanos. Hay crisis. Hay países que aparentemente están en paz, pero no, mis hermanos. Vienen tiempos difíciles donde cada uno de nosotros tenemos que acercarnos más a Dios. Viene una ley dominical, viene una prueba de fuego para el pueblo de Dios. Viene donde las familias se van a dividir, los lazos familiares, dice, se van a romper, aún entre los pastores. Se va a dar a conocer quién es pastor, el verdadero pastor de las ovejas. Que Dios nos ayude para estar de parte de aquel pueblo, como dijo, lo vio el profeta en el tiempo del fin. Dios tiene un pueblo sobre la tierra que es su especial tesoro. Hay un pueblo que lleva el arca de Dios y dice que la verdad no va a disminuir en las manos de este pueblo, pastor. Así Amén. que, Pastor Abimelech, tú y yo, tú como presidente de la división latinoamericana, como atalaya en la división latinoamericana, tienes que apercibir a los pastores como atalayas en las asociaciones y uniones para que le den a la trompeta un sonido certero, uniformidad en el sonido, que hablemos una misma cosa. Como líder del ministerial también tengo que sonar la trompeta para que el mensaje que se oye en Latinoamérica, que se oiga también en todo el mundo. Y entonces el mundo va a creer, el mundo va a escuchar y el mundo va a ver que el pueblo de Dios tiene un sonido certero de advertencia, de amonestación, pero también de misericordia, mientras la gracia esté abierta. Pastor, las últimas palabras. Sí, gracias, Pastor Danilo. Mira, esta semana predicaba para un país y le decía estas palabras y las quiero repetir ahora. Escúchese bien, dice la palabra de Dios, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga. Se están alineando los poderes de la tierra, se están alineando los poderes políticos de la tierra. Van a unir creencias, convicciones, van a unir normas y todas ellas contravienen lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Es decir, todas ellas contravienen o están en contra de la iglesia del Señor y la iglesia será perseguida. La iglesia será rodeada y allí se va a probar la fe. Recuerda, al buen entendedor, pocas palabras. Se están alineando los poderes políticos de la tierra. Y recordemos Apocalipsis 13, la primera y la segunda bestia, de quienes reciben órdenes y cómo se están alineando los poderes. No es cosa de poca monta ni hay que tratar con trivialidad el sujeto o el personaje que tenemos allí o que tiene el mundo o la Iglesia Universal en el Vaticano. Su origen, su convicción. No es, no subestimemos la imagen de la bestia.
No subestimemos al protestantismo apóstata, que todo lo que se hace en nombre de Dios, pero en contra de los principios que Dios ha establecido. Tenemos que tener mucho cuidado. Todo lo que está pasando, hermanos, y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Estos mensajes que Dios nos está dando de una manera misericordiosa es para que nosotros estemos apercibidos. Y quiero culminar recordando las lecciones que terminamos el año pasado y las que están comenzando. Hermanos, Dios ha sido tan misericordioso que levantó a Ezequiel en el exilio para que le predicara al pueblo, pero no olvidó a Judá. Allá tenía a Jeremías también. Yo te digo, a Jeremías, a Ezequiel y a otros siervos Dios tiene. Vamos a escucharlos. Dios siempre ha tenido misericordia de nosotros. Aprovechemos esa misericordia, porque pronto culminará el tiempo de gracia. Y Apocalipsis 22:11 será una realidad. El que es santo, santifíquese todavía, pero el que es impío, siga practicando impiedad. Ya no va a haber intercesión. Aprovechemos ahora. Te Amén. invito, queridos líderes de Latinoamérica, queridos líderes del mundo, démosles un sonido certero a la trompeta y que Dios nos ayude para que seamos firmes, fieles, valientes atalayas para la gloria de su nombre. Que el Amén. Señor te bendiga y nos bendiga a todos. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado pastor, por ese énfasis final que le das a esta lección muy importante. Vamos a finalizar con oración, agradeciendo a Dios por ese privilegio que nos ha permitido de poder estudiar esta lección. Oremos a Dios. Padre nuestro que moras en el cielo, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos permites de poder tener este estudio de esta tercera lección. Gracias por la vida, gracias por el privilegio de que el pastor Abimelech esté con nosotros en este departamento de ministerial de la lección de escuela sabática. Ruego que bendigas a su familia, a su querida esposa, a sus hijos, y bendice, Señor, el ministerio del pastor en la división latinoamericana, como fiel atalaya, como fiel siervo del Señor, pueda darle ese sonido certero, y todos los colaboradores de los países que están bajo su jurisdicción puedan también unirse a ese sonido certero de la trompeta, del evangelio eterno, para predicarlo a un mundo que perece. Anunciar que no vienen tiempos mejores, sino vienen tiempos difíciles, viene la prueba de fuego para tu pueblo. Bendice la asociación general, permite que cada miembro del comité ejecutivo, plenario y cada departamental podamos darle el sonido certero, que no cambiemos de tonalidad, que no cambiemos de nota, sino que demos ese sonido certero, que llevemos a la unidad al pueblo. Y si hay sonidos que no son de acuerdo al sonido que tú quieres que le demos a la trompeta, tú traerás, Señor, juicio sobre aquellos atalayas que no le damos el sonido certero a la trompeta. En tus manos ponemos nuestras vidas, bendice a tu pueblo a nivel mundial, bendice a los que nos siguen y bendice a los enfermos y bendice, Señor, a los que están pasando pruebas difíciles al comenzar este año. En tus manos nos ponemos, en Jesús lo pedimos. Danos tu Espíritu Santo en Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado pastor Abimelech, por el tiempo que has tomado para estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, queridos hermanos que nos siguen, al departamento de multimedia por ayudarnos a editar la lección para que pueda publicarse, y también a Dios en primer lugar por la vida y por el privilegio de poder estar con ustedes. Que la paz de Dios quede con ustedes, es mi mejor deseo en oración. Que pasen un feliz sábado y si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado con la bendición de Dios.